Buenos días. El tema que vamos a ver hoy, el quinto tema de nuestro programa, desarrolla dos conceptos importantes en lo que es el trabajo de auditoría: la importancia relativa y el riesgo. Para ello vamos a hacer primero una pequeña introducción y después nos vamos a basar en esos dos conceptos por separado, lo que es importancia relativa y lo que es riesgo, viendo lo que es tanto su concepto como su legislación, como cómo calcularlos. Para ello vamos a definir la importancia relativa, vamos a ver los criterios más relevantes para su determinación, cómo determinar su importe, después definiremos el riesgo de auditoría y analizaremos sus componentes. Esa pregunta os la voy a hacer en clase, ustedes tendréis que responderla. Ya hemos visto desde el tema 1, ¿vale? Y claro, lo que debe de quedar muy claro es que el auditor debe de expresar su opinión sobre las cuentas anuales en su conjunto, no sobre cada cifra individual. Es decir, no sobre si el saldo de tesorería, de mercadería o de capital social refleja o no, sino si la totalidad de las cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la empresa. Por lo tanto, el volumen de pruebas a obtener estará en relación con esas cuentas anuales consideradas globalmente. Por ello, ya vimos en el tema anterior que tres conceptos fundamentales para la hora de decidir es el qué, el cómo y el cuánto. Naturaleza, momento e intensidad. Todos estos factores, según la literatura y la práctica de la auditoría, dependen del juicio del auditor. Y por supuesto, la importancia relativa y el riesgo de auditoría también dependen de ello. Para su explicación vamos a basarnos en las normas técnicas de auditoría y su aplicación a las normas internacionales de auditoría, y veremos unos conceptos claves como son juicio del auditor, lo que es evidencia, que ya lo hemos visto, y las fases del proceso de auditoría. Vamos con el primer concepto, importancia relativa. La importancia relativa, como ustedes saben, es un principio contable que está presente en cualquier legislación, tratado, libro, y bueno, ustedes deberían de conocerlo y definirlo, ya lo vimos en la introducción de esta asignatura. Si recordamos el tema 2, en cuanto a la evidencia, lo que señalan las normas técnicas es que esta debe de obtenerse de una forma suficiente y adecuada mediante la realización de pruebas de auditoría para obtener un juicio razonable. Estábamos hablando de cantidad para ser suficiente y de calidad para ser adecuada. En este concepto, en este sentido, el concepto de importancia relativa se puede definir como la magnitud de una omisión o declaración errónea de información contable que, a la luz de las circunstancias presentes, indiquen la probabilidad de que el juicio de una persona razonable que confía en esa información sea modificada o afectada por la emisión o esa declaración errónea. Por tanto, son los usuarios de las cuentas anuales quienes determinan qué es lo importante y lo que no. Inicialmente vamos a evaluar esa importancia relativa desde el mismo momento de la planificación y también al final del proceso de auditoría, a la hora de la evaluación de los resultados. Por lo tanto, es un concepto que está presente en todas las fases de la auditoría. La norma técnica lo que nos dice es que este concepto de importancia relativa es inherente al trabajo de auditor, ¿vale? Y que su juicio profesional, su experiencia, en los años que lleva, el conocimiento de la empresa y del sector, van a estar muy ligados a los conceptos de importancia relativa y de riesgo, ¿vale? Y por supuesto, como había dicho antes, este concepto lo va a tener que tener en cuenta tanto en la planificación como en la ejecución, como en la emisión del informe, las tres fases fundamentales del proceso de auditoría. Les recuerdo esa transparencia que ya también la vimos, ¿vale? Y que ha sido ampliada en la parte de abajo con la importancia relativa en todas. Voy a empezar con una cuantificación de la importancia relativa
al principio, en la planificación, esta, según se vaya desarrollando la auditoría, puede modificarse por determinadas circunstancias y evidentemente tendré que tener en cuenta qué voy a considerar importante y qué no a la hora de emitir mi informe. Por lo tanto, la estimación de la importancia relativa influye en la planificación, como hemos dicho, y es fundamental para la evaluación de los resultados, ¿vale? La norma internacional, la normativa internacional, también en línea con la norma española, la define como la magnitud de una omisión o declaración errónea de información contable a la luz de las circunstancias que indiquen la probabilidad de que el juicio de una persona razonable pueda ser modificada. Es decir, lo que quiero decir es, primero, que cada usuario de la información contable puede tener un punto de vista diferente de lo que es importante. Eso no tiene nada que ver con el trabajo que haga el auditor, que debe ser lo más independiente posible. Los usuarios de la información, ¿vale?, quieren o intentan satisfacer sus necesidades particulares, lo cual es un concepto subjetivo. Por lo tanto, el auditor tiene que considerar en términos de qué es de usuario razonable, una persona objetiva y atendiendo a las leyes, ¿vale?, cuáles son la magnitud de esos errores o cuantificación de esos errores que va a tolerar, ¿vale? Una persona razonable es el que tiene una comprensión básica de las cuentas y de lo que puede representar, y yo añadiría que no tiene intereses particulares sobre las mismas. En cuanto a la ejecución del trabajo, ¿vale?, la normativa dice que la importancia, la evidencia tiene que ser tratada o buscada una suficiencia, una cantidad y una adecuación, una calidad, ¿vale?, para que esos conceptos de importancia relativa, incluso el concepto de riesgo probable, se puedan hacer. Estos criterios deben servir para la formación del juicio profesional a la hora de emitir el informe, ¿vale?, de tal manera que en la ejecución del trabajo yo tengo que considerar la magnitud o naturaleza del error, incluyendo también como error la omisión de información, en la que la información financiera, bien individualmente o bien en su conjunto, haga que el juicio de una persona razonable se vea influenciado y por tanto su decisión sobre la empresa se vea afectada como consecuencia del mismo. Es decir, hasta ahora, desde el punto de vista normativo, nos estamos basando en la norma técnica en cuanto a relación de importancia relativa, ¿vale?, y que debemos decir que esta norma técnica incluye unos parámetros a título orientativo para determinar cómo cuantificar esta cifra. En general, obviamente, eso no puede ser de orientación para todos los casos, simplemente es una referencia, ¿vale? La NIE 320, que es la que se encarga de la importancia relativa, no señala nada a este respecto y por lo tanto la práctica de la auditoría en España se está basando en esos criterios. Evidentemente, considerando toda la normativa contable, habrá que desarrollar un plan de auditoría para formar su opinión, donde el primer concepto que vamos a tener que desarrollar es el de importancia relativa. Evidentemente, no podemos dejar de señalar que hay problemas relacionados con esa delimitación de la importancia relativa, ¿vale? En concreto, tenemos que abordar la idea de cómo cuantificar los aspectos del informe y dar una cifra inferior en las etapas de planificación y ejecución. Es decir, la cuantificación que hagamos de la importancia relativa en las dos primeras fases siempre va a ser inferior a la que tengamos que utilizar a la hora de hacer el efecto,
el informe de auditoría. ¿Vale? Todo ello sin olvidar que también hay aspectos cualitativos que el auditor tiene que valorar. No, ¿sabes? Debemos señalar que no hay un consenso entre profesionales y académicos al respecto, ¿vale? Por dos cuestiones, ¿vale? Porque hay una falta de tradición y por falta de consenso. No hay una unanimidad para utilizar las guías. Según la norma técnica, la importancia relativa, por tanto, se atribuye al juicio profesional. Las guías son orientativas y tienen que determinarse a este juicio profesional, tiene que valorar aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. La determinación de este proceso debe tener dos niveles perfectamente diferenciados. Primero, errores en la expresión numérica y segundo, si es suficiente o no la información que se ha dado en las cuentas anuales para que los usuarios puedan tomar una opinión. En cuanto a los aspectos cuantitativos, lo que se va a determinar es un importe base y un tramo con unos porcentajes máximos y mínimos, de tal manera que todo lo que sea superior al aplicar ese porcentaje máximo al importe base, pues o inferior, no será considerado por el auditor dentro del margen de importancia relativa, y lo que esté dentro de los dos extremos pues estará a juicio del auditor. Esto en un ejemplo lo vamos a ver mucho más claro. Si te pasas por el tramo superior, pues un error grave. Si estás entre el extremo mínimo y máximo, lo vamos a dejar a juicio del auditor. Y si el error está por el tramo inferior, pues suponemos que se puede asumir que está razonablemente bien informada la afirmación. Perdón. Volvemos a recordar que es imposible dar una norma de carácter general para todos los casos, normas, etcétera, empresas, sectores, de lo que es la norma de auditoría. En cuanto a los aspectos cualitativos, bueno, pues vamos a ver si la información necesaria y suficiente que tenemos se adecua a las cuentas anuales y no lleva errores, de tal manera que tendremos que ver si hay transacciones, cómo son la naturaleza de las transacciones con personas físicas o jurídicas vinculadas, si hay incumplimiento de las normas aplicables, si hay cambios contables, partidas extraordinarias y otros factores que afecten a las cuentas, si hay una omisión de información necesaria y suficiente para tener una imagen precisa de lo que es la empresa, etcétera. En cuanto a los aspectos cuantitativos, pues hacen referencia a una magnitud y los fallos que haya podido haber en la plasmación de esa magnitud en la afirmación. ¿Vale? Tendremos que considerarla tanto individualmente como en su conjunto. ¿Vale? Cuando las incidencias se evalúen sobre los resultados, la base de comparación será evidentemente el resultado de actividades ordinarias. Si la entidad tiene fluctuaciones anormales, pues tendremos que buscar otros márgenes, como pueden ser la tendencia del periodo, la experiencia de los últimos ejercicios. Y en caso de que los resultados no sean la base más adecuada, pues, por ejemplo una ONG, pues tendremos que buscar otras partidas que nos representen perfectamente. En la planificación de auditoría, pues bueno, vamos a fijar una serie de conceptos y los diferentes parámetros normalmente que se utilizan a la hora de fijarla serán el resultado de la entidad, el volumen de negocio, el total de activos o el tamaño de la entidad. ¿Vale? También se podría considerar los presupuestos del ejercicio anterior si los hubiera. Lo vamos a dejar aquí, la clase. Continuamos en la siguiente sesión.